La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia, archivos y memoria. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que se conectan en este momento en un nuevo episodio. Bienvenido Kevin también. Hoy vamos a hablar nuevamente de la inmigración a Barranquilla. En un programa anterior hablamos sobre la población alemana que llegó a la ciudad a finales del siglo XIX. En esta ocasión pues vamos a hablar sobre la población árabe que también llegó a esta puerta de entrada al Caribe colombiano, que se convirtió en un punto de encuentro de diversas culturas en el que las comunidades migrantes han impactado en la economía, la cultura por supuesto y la sociedad. Hemos invitado a nuestro programa a la politóloga, magíster en historia y candidata a doctora en historia de Rutgers, The State University of New Jersey, Laura de Moya Guerra, quien ha realizado trabajos destacados sobre las movilidades, migraciones y diásporas en Colombia en el siglo XX. Las investigaciones de Laura comprenden tópicos como la política migratoria, la xenofobia y la exclusión, la identidad y sus representaciones, los espacios de sociabilización y el proceso de integración de los inmigrantes. Su investigación titulada Los árabes en Barranquilla, Migración, Negocios y Familia 1920-1945 trata esta temática que abordaremos en este interesante programa del día de hoy. Así que Laura, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Mario y Kevin y un saludo a toda la audiencia. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir. Muchas gracias Laura por aceptar nuestra invitación a nuestro programa, y para iniciar me gustaría que le contáramos a nuestras y nuestros oyentes sobre el contexto en el cual se dio la llegada de población árabe a Barranquilla. ¿Cuáles fueron estas políticas migratorias en Colombia durante la primera mitad del siglo XX? ¿Y por qué crees que Barranquilla fue un destino atractivo para estos inmigrantes? Bueno, Barranquilla viene experimentando como ciudad, derivado de su actividad portuaria que se va fortaleciendo, digamos, en el último cuarto o tercio del siglo XIX. Barranquilla, primero con el puerto de Sabanilla y luego con la apertura del Puerto Colombia, que queda como a unos 15, 16 kilómetros de Barranquilla, experimenta un dinamismo. La actividad portuaria empieza a ser extremadamente atractiva. La ciudad empieza a brindar conexiones a los mercados internacionales, por ejemplo, entonces se convierte en una plaza muy activa de comercio internacional. Hay un dinamismo que atrae a personas de otras regiones de Colombia que se asientan en Barranquilla y sus alrededores, y también una población extranjera que empieza a llegar a Colombia a través de la ciudad o a través de Puerto Colombia, ¿no? Entonces este dinamismo económico, social y posteriormente también cultural va a venir derivado de una actividad portuaria muy pujante, muy importante, que va a repercutir en tener, digamos, esta sociedad tan diversa y tan variada. En cuanto a las políticas migratorias, entonces, al empezar a llegar personas, no solamente inmigrantes árabes procedentes mayormente de Siria, Líbano y Palestina, empieza a nivel nacional, ¿no?, el debate de la inmigración. ¿Qué debemos hacer respecto a estas personas nuevas que están llegando a nuestro territorio? Entonces, Colombia empieza de manera muy tímida a promulgar algunas leyes, y había gente tanto a favor o en contra, oposiciones que abogaban por la llegada de ciertos inmigrantes y posiciones que pedían restringir ciertas migraciones. Estos debates se van a consolidar hacia 1920, cuando se promulga, digamos, una de las primeras leyes en inmigración en comienzos del siglo XX en Colombia. Entonces, los primeros 20 años del siglo XX son realmente como de debate. Tú los puedes encontrar en la prensa, sobre sociedades incluso de fomento a la inmigración o en contra. Está allí el tema en la ciudad y en el país, por supuesto. Correcto, Laura. Bueno, pues muy interesante esta temática como tal que estamos abordando en este programa, y por supuesto porque
Hay muchas personas, me incluyo, que muchas veces nos preguntamos el por qué hay personas en la costa que tienen ciertos apellidos, ¿no? Y aquí vemos pues por qué hay personas que tienen ciertos apellidos en la costa que es para uno como habitante aquí del interior pues son realmente extraños, que se salen pues de esos apellidos de origen español que uno acostumbra a escuchar. Me gustaría que nos contaras sobre la percepción que tenía la sociedad colombiana, pues en específico los barranquilleros, sobre estos migrantes sirios, libaneses y palestinos. ¿Cómo fue recibida esta población cuando llegó aquí a Colombia? Cuando empiezan a llegar estos inmigrantes, para situarnos un poco, digamos que los primeros registros de inmigrantes árabes en Colombia datan de finales del siglo XIX, que coincide o se debe en parte también a este auge portuario de Barranquilla, ¿no? Entonces, la llegada de estos inmigrantes, y este punto sirve para una reflexión más amplia, lo que yo he encontrado es que existe una resistencia inicial por parte de las poblaciones locales y a nivel también nacional que se va a reflejar luego en estas leyes que van a buscar restringir el ingreso de ciertos grupos al país, como por ejemplo los inmigrantes árabes, los inmigrantes chinos, los afroantillanos, por ejemplo. Esto basado en una idea de nación, queremos ligarnos como nación a un pasado europeo, ¿no? Específicamente español, por lo que tú estabas diciendo de los apellidos. Entonces, todo aquel migrante que no sea blanco, que no sea europeo, pues no encaja en esta ideal de inmigrante y por lo tanto es un inmigrante no apto o indeseable. Eso repercute en la sociedad barranquillera y lo que yo he podido encontrar es que existe una resistencia inicial a la llegada de sirios, libaneses y palestinos. Son acusados, por ejemplo, de ser peligro para la higiene y la salud, que era un tema muy en boga. Se les acusa también o se les señala de que van a venir a acabar con el comercio local o el comercio nacional. Entonces, esas dos áreas son muy fuertemente ligados ellos como amenaza a la salud y al comercio. Y es difícil entender, digamos, esta resistencia inicial, porque si tú miras y vas a Barranquilla hoy en día y más extensivamente al Caribe colombiano, te vas a dar cuenta de que los descendientes de inmigrantes árabes están muy bien integrados con las sociedades caribeñas de nuestro país. Inicialmente ese no fue el caso. Hubo una resistencia allí por parte de las poblaciones locales. También lo vas a ver en el caso, aunque yo estudio en menor medida Cartagena, hay comunicados en la prensa, opiniones anónimas que están incitando al gobierno nacional a promulgar leyes o a tomar alguna acción al respecto para que no se permita el ingreso por nuestros puertos, especialmente el puerto de Barranquilla, después Buenaventura, Cartagena, de estas personas. Respecto a un programa anterior que tuvimos con el historiador Julián Lázaro, él nos contó sobre la inmigración alemana en Barranquilla, ¿no? ¿Qué diferencias observas entre la migración de europeos y la migración de esta población árabe hacia la ciudad de Barranquilla? Esta pregunta es muy importante porque nos plantea algo que la historiografía colombiana no ha hecho hasta el momento y estamos en deuda las y los historiadores, y es empezar a trazar preguntas de manera comparada entre poblaciones inmigrantes que llegaron a nuestro país. Y me gusta que me lo preguntes porque hay unas diferencias a mi manera de ver, muy importantes que nos pueden llevar a revelar algunos aspectos importantes de este fenómeno migratorio y de nosotros como nación colombiana. La primera es justamente que al venir estas personas de Europa, ¿no? Por esta idealización que teníamos a comienzos del siglo XX sobre Europa como un lugar de civilización y progreso, se asociaba luego entonces que las personas que venían de allí, blancas, iban a ser elementos, porque así se llamaba, elementos de progreso y civilización. Los alemanes no enfrentan una resistencia al llegar al país, más bien son invitados a que vengan, a que colonicen ciertos terrenos, creen allí cultivos, colonias agrícolas. Con los inmigrantes árabes eso no pasa en un comienzo, porque son vistos como una raza inferior, como bárbaros, como atrasados. Entonces ese es un paralelo muy importante que nos invita a pensar que hemos tendido históricamente a pensarnos como una nación blanco o mestiza. Todo lo que no esté definido, por decirlo así, en esos colores, no nos va a ayudar a progresar. Otro, digamos, diferencia muy marcada que yo veo, como lo menciona Julián Lázaro, es que el ascenso del nacionalsocialismo va a crear un declive o una fractura
infraestructura al interior de la comunidad alemana en la ciudad de Barranquilla, en el caso particular. Los alemanes vienen en un ascenso económico y social, digamos, derivado de esta actividad de navegación por el río Magdalena, empresas, fábricas, y con el ascenso mundial del nacionalsocialismo, digamos, que entra a la ciudad, se vive. Luego de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la comunidad extranjera asentada en Barranquilla va a entrar como en un letargo. Todavía los encontramos a los descendientes, y yo secundo a Julián ahí, que pierden una relevancia económica y social en los círculos. Y a los árabes les va a pasar al contrario. Los árabes vienen de un proceso, digamos, de rechazo inicial que va a terminar siendo en aceptación, porque los inmigrantes árabes, a través del ascenso económico que tienen, logran, y esta es una tesis en la que estoy trabajando, logran blanquearse un poco para la sociedad. No somos inicialmente los blancos que ustedes esperaban, pero mira que somos elementos de progreso económico, comercial. Luego entonces podemos alcanzar ciertas posiciones sociales que los alemanes tenían. Digamos que se puede ver como en un sentido de contravía. Los alemanes empiezan siendo recibidos, apetecidos por la sociedad barranquillera y por su extensión también un poco a nivel nacional. Los árabes empiezan con un rechazo y se invierten los roles hacia mediados del siglo XX. Tú ves a los árabes ya en clubes sociales, participando en el Carnaval de Barranquilla, y ya en los 60 y 70, mucho después, ocupando cargos en la administración pública, local y departamental. Y los alemanes vienen en un declive o en una fractura provocada por la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Creo que ese es un punto interesante que nos invita a pensar en los procesos migratorios, que es una tarea que creo tenemos pendiente los historiadores y las historiadoras en el país. Bueno, me gustaría ahora pasar a que hablemos un poco sobre tu investigación, ya que estudias específicamente 4 familias árabes que estuvieron en Barranquilla, y me gustaría saber por qué decidiste investigar sobre estas familias específicamente. En mi tesis de maestría, yo lo que quería realmente era entender cómo los inmigrantes árabes habían realizado sus negocios, sus operaciones comerciales. Yo intentaba entender cómo estos negocios operaban realmente a un nivel muy local. Por eso me enfoqué en estas 4 familias que fueron las que, digamos, más registro dejaron en los protocolos notariales, que fueron la fuente principal en mi investigación, ¿no? Entonces, a tener mayores protocolos notariales, pues yo tenía más información y podía reconstruir casi que de manera diaria las actividades comerciales de estas familias y entender cómo operaban, entender cómo se configuraban estas casas comerciales, cuáles eran sus, lo que llamamos hoy en día como proveedores, sus deudores. Este proyecto nació siendo casi que un proyecto de historia económica y empresarial. Y en este caso, ¿qué tipo de actividad económica desarrollaron estas familias y cómo contribuyeron al desarrollo de la ciudad? ¿Tú consideras que influyó la estructura familiar en el éxito económico de los inmigrantes árabes? Esta es una pregunta que me parece muy interesante, porque en la historiografía y lo digo con mucho respeto a los colegas de trabajos anteriores, ha limitado a los inmigrantes árabes, limitado en el sentido que los ha situado mayormente en actividades comerciales. Cuando yo me voy a las fuentes, me voy al archivo y empiezo a trabajar protocolos notariales día por día, me doy cuenta de que estas familias, que son una muestra heterogénea del resto de familias inmigrantes que estaban en la ciudad, estaban desarrollando otro tipo de actividades distintas al comercio. Y esta relación con el comercio en la historiografía se explica, creo yo, porque inicialmente los inmigrantes árabes estaban en el negocio de la compra y venta de telas, por ejemplo. Luego pasaron a vender todo tipo de mercancías, eran importadores y exportadores. Pero eso duró un tiempo, pero la historiografía ha como perpetuado esta imagen del inmigrante comerciante, que aunque se sostuvo, hubo familias que se dedicaron a la compra y venta de mercancías de todo tipo y exportaciones de cosas del país que Colombia producía. La verdad es que pienso que eso nos ha limitado la historia económica de estos inmigrantes en un nivel más amplio, porque yo los encuentro, por ejemplo, en el negocio del crédito en Barranquilla. Un ejemplo, hay un inmigrante que es palestino, que tiene muchas operaciones de hipotecas, es decir, él prestaba dinero a otras personas en la ciudad y fungía básicamente como un banco informal en el sentido de que es probable que estas personas no tuviesen otra manera de acceder a créditos en bancos o instituciones bancarias tradicionales. Entonces, este inmigrante que tenía capital, era un inmigrante muy acaudalado, les prestaba dinero. Me hace pensar en una relación entre inmigrantes y el crédito, el estudio del crédito a través de la migración. ¿Cuál fue el rol de los inmigrantes, si quieren ponerlo más amplio, en ofrecer dinero a crédito a la
población barranquillera que estaba en una expansión, digamos, urbana muy importante. Y eso me lleva a lo segundo, también los encuentro en actividades de construcción de bienes, compra y venta o de construcción de bienes inmuebles. Para situar un poco a la audiencia, Barranquilla en los primeros años del siglo XX está expandiéndose geográficamente incluso. Están llegando nuevas personas, estas personas a la ciudad necesitan donde vivir y estos inmigrantes entran también algunas familias a construir. También lo vemos en la fabricación de artículos, es decir, como industriales. En zonas más alejadas de las ciudades pudo haber sido un poco más común, por ejemplo, en negocios relacionados con las ganaderías y las fincas. Pero el punto aquí, más allá de las actividades que eran o no, yo creo que es una invitación a pensar en actividades económicas de los inmigrantes árabes de una manera más diversa, de una manera más dinámica, de una manera más heterogénea. La historiografía los ha condenado al comercio y ellos fueron un grupo que comenzó como comerciantes, pero bueno, en el transcurrir del tiempo fueron brincando a otras actividades que creo que pueden brindarnos luces de aspectos que están pasando a nivel local. Así como yo creo que se ha limitado un poco en las actividades económicas, creo que se ha exagerado el rol de la familia, en la importancia de la familia en los negocios de los inmigrantes árabes. Lo digo pensando en, eres un inmigrante árabe que llega a una ciudad, a un país que no conoces, que no hablas la lengua, pues te asocias con tu familia, con tus paisanos, gente de tu tierra, pero realmente es porque al comienzo no tienes con quién más hacerlo, ¿no? Luego las segundas y terceras generaciones empiezan a tener socios comerciales ya locales, ya barranquilleros, pero en un comienzo creo que la historiografía le hemos dado, y me incluyo allí porque pensé en eso mucho tiempo, que la familia quizás como clave fundamental o pieza fundamental para la realización de los negocios. Era simplemente la herramienta que tenían estos inmigrantes porque no conocían a nadie, porque no tenían redes de contacto en la tierra en la que se asentaban, en este caso en Barranquilla. Lo que sí creo se ha subestimado y se ha ignorado dentro de esta estructura familiar el rol de las mujeres migrantes. Eso sí es algo que me parece que se ha estudiado poco. ¿Cuál es el rol de las mujeres árabes dentro de su familia? ¿Cuál fue el rol de las mujeres árabes? Estaban casi siempre, las encontramos en actividades domésticas. ¿Cuál fue el rol de estas mujeres en la realización de los negocios familiares? Creo que esas son preguntas que mi investigación no pretendía cubrir, pero sí que me despertó mucho interés y que invito, si alguien me escucha que está interesada o interesado, a perseguir, porque creo que nos puede iluminar aspectos de esta migración del género que no se han iluminado. Ahora me gustaría que habláramos un poco sobre las prácticas ilícitas que tú abordas en tu investigación, estas prácticas que contribuyeron al rápido ascenso económico de algunos inmigrantes árabes. Aquí tengo que citar una colega, Ana Milena Reynolds Doria. Ella tiene un trabajo muy interesante. Ella también trabaja la migración árabe, que es un aporte muy importante para la historiografía y para la narrativa de la migración árabe en el país. Bueno, básicamente ella tiene evidencia que algunos inmigrantes árabes asentados en la región del Atrato utilizaban medidas como la alteración de los pesos y medidas para poder, digamos, sacarle más ganancia al producto o a la mercancía que estuviesen vendiendo. La falsificación de monedas, ella encuentra también que es una práctica extendida en los árabes asentados en esta región. Y por último, el cercar los terrenos más allá de los límites permitidos. Este tipo de prácticas, por supuesto, fueron denunciadas, algunas fueron castigadas, otras no. Esto, por supuesto, llevó a una acumulación de riqueza de manera mucho más acelerada que para, digamos, los inmigrantes o en general las personas que no incurrían en este tipo de prácticas ilícitas. Y bueno, me gustaría saber cómo fue esa integración cultural en su momento aquí en Colombia de esta comunidad árabe en Barranquilla. Si hubo conflictos pues en el desarrollo de sus prácticas culturales y sobre todo religiosas. Los árabes que se asientan en Colombia son árabes cristianos, maronitas, provenientes mayoría de Líbano, Siria y Palestina. Entonces, digamos que colombianos y árabes o estas personas, la gran mayoría, pues compartimos la tradición judeocristiana, ¿no? Y eso ya es un lugar de encuentro, sobre todo en estos contextos donde la Iglesia Católica, digamos, la religión católica era pues religión oficial del Estado colombiano. Digamos que eso entra un punto a favor, porque hay que hacer como la aclaración que
árabes no significa necesariamente musulmanes. La religión musulmana la vamos a encontrar mucho después, no quiere decir que al comienzo del siglo XX no llegaron. De hecho, 4 familias que yo estudié eran familias árabes cristianas. Los inmigrantes árabes musulmanes los vamos a encontrar ya en la segunda mitad del siglo XX, hacia los 60 particularmente. Empiezan a llegar refugiados, por ejemplo, quizá del Líbano, y se asientan en La Guajira, en el municipio particularmente de Maicao, que tiene una de las mezquitas más grandes de América Latina. En cuanto a la adaptación, digamos, cultural o de los encuentros culturales entre árabes y barranquilleros, si me lo quieres preguntar de esa manera, yo creo que como vienen de un proceso inicial de rechazo, los inmigrantes árabes están buscando aceptación social, aceptación económica, aceptación de todo tipo, quieren ser aceptados en la sociedad que están viviendo, y el ascenso económico que tienen les ayuda, pero también les ayuda el ser cristianos o ser católicos, que tuvo una resistencia, por ejemplo, de inmigrantes protestantes que venían. Los protestantes no fueron perseguidos, pero tampoco fueron tan bien recibidos o tan hospitalarios. Y ese es un mito urbano que se ha creado de Colombia como un país, y aquí digo no solo Barranquilla, sino de Colombia como un país hospitalario para los inmigrantes. No estoy tan segura que los inmigrantes de inicios del siglo XX se sintieran extremadamente bien recibidos en nuestro país, por los contextos y por las dinámicas que ya he mencionado. Creo que los vamos a encontrar a los árabes intentando siempre penetrar espacios culturales de la ciudad, como por ejemplo el carnaval. Desde mediados del siglo XX, por ejemplo, empiezan ellos a participar de manera activa en todo lo que tiene que ver el carnaval, que el carnaval no son 4 días, son prácticamente 3 meses en la ciudad, y los vas a ver tú ascendiendo socialmente en el carnaval hasta conseguir la figura más grande, que es la reina del carnaval. Por otro lado, la comida también juega un punto importante. La comida árabe es una de las comidas extranjeras más extendidas que tú encuentras en la ciudad de Barranquilla hoy en día, ¿no? Entonces, con eso te respondería. Correcto, Laura. Y ya pues, para cerrar, ¿consideras que la historia de los inmigrantes árabes en Barranquilla ha sido olvidada o marginada dentro de la historiografía nacional? Esta es una pregunta con la que me encanta cerrar. Yo considero que en general el tema de las migraciones como un tópico se está apenas estableciendo en la historiografía nacional. Estamos tratando de consolidar el tópico. Sin embargo, creo que dentro de estudios de migraciones que existen en el país hay buena parte que se le ha dedicado a los inmigrantes árabes. Creo que no puedo decir que es un tema que ha sido olvidado ni marginado. Creo que hay muchas aristas de este tema que faltan por explorar, pero que no ha sido un tema marginado. Hay otros grupos poblacionales, otras comunidades extranjeras que sí han sido, digamos, más marginadas dentro de la historiografía, y me refiero aquí, por ejemplo, a los chinos, que es el proyecto, la migración china es el proyecto que desarrollo actualmente en el doctorado. Entonces, ha sido un tema, la migración árabe ha sido trabajada, yo no diría que ha sido marginada, lo que necesita es unas nuevas miradas y unas nuevas preguntas como las que yo he planteado aquí, pero por supuesto no se limitan a esas. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Creo que tú misma has abierto la puerta a que el Archivo General de la Nación se interese por esa investigación que en este momento estás haciendo para tu doctorado sobre la inmigración china. Entonces seguramente te vamos a molestar más adelante para poder llevar esta temática también a todas y todos nuestros oyentes. No, muchas gracias al Archivo General de la Nación por la invitación, a toda la audiencia y a Mario y a Kevin por estar aquí conmigo hoy. Correcto, Laura, muchas gracias de nuevo, y también agradecemos a todas y todos nuestros oyentes por estar conectados con nuestro programa. También les recordamos que en nuestro canal de YouTube, @AGN Colombia, pueden encontrar todos los programas que hemos realizado a lo largo del 2024, y también el del que nos referimos en este episodio del día de hoy sobre la inmigración alemana a finales del siglo XIX, que tuvimos la oportunidad de hacer con el historiador Julián Lázaro. Entonces están invitados para que conozcan más sobre estos temas de inmigración en la historia de Colombia. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchísimas gracias a Laura, gracias a todos y todas nuestros oyentes, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.